Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no de decir, como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, quiero pedirte, Señor, que seas tú ministrando, dando, que sea el Espíritu Santo, Señor. Te pido que me guíes, que me ilumines, que me des, Señor, sabiduría de Dios y no de hombre, para poder hablar lo que debamos, para poder enseñar conforme a tu santa y soberana voluntad. Que el estudio sea de manera tal, Señor, que sea comprensible, fácil de digerir, Señor. Ayúdame a ser claro en las palabras. Me pongo en tus manos, pidiendo al Espíritu Santo su guía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Mire que en el capítulo 3... vamos a seguir hablando de la justicia de Dios, pero me parece interesante cómo desde el capítulo 1, donde allá en el versículo 28, Dios habla de aquellos depravados y de toda la mente reprobada, varón con varón, hembra con hembra, a un uso de animales y todo eso en la parte sexual, cómo todo esto también ahora viene ya no solamente para aquellos que están con mente reprobada, sino ya viene una enseñanza de parte de Pablo, un reclamo a aquellos judíos, ¿verdad?, que estaban en Roma, convertidos, que todavía echaban mano de los rudimentos antiguos, de las costumbres, queriendo siempre ellos salir, ¿verdad?, sobre los no judíos, es decir, sobre los gentiles que se habían convertido a Cristo, pero que ellos de alguna manera estaban queriendo que ellos cumpliesen ciertas cosas, o ellos miraban a los que no eran judíos como personas ya condenadas. Entonces Pablo, si usted se recuerda, le voy a hacer un resumen flash, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. Mirábamos que hay 7 principios, ¿verdad?, de acerca del juicio de Dios. El primero, y lo voy a leer rapidito porque lo mencionamos la semana anterior: el juicio de Dios es según verdad, ¿verdad? Vimos que el juicio de Dios es de acuerdo a la culpa acumulada, que el juicio de Dios es de acuerdo a las obras, que el juicio de Dios es sin acepción de personas, que el juicio de Dios es de acuerdo a los hechos, no al conocimiento, que el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Es decir, a lo mejor no se nos note, ¿verdad?, que estamos pecando, pero Dios conoce nuestro corazón. Hablábamos también que el juicio de Dios es de acuerdo a la realidad, no a la profesión religiosa. Ahora, no lo voy a explicar porque creo que los explicamos el miércoles pasado, y creo que sería redundar un poco. Ahora, avanzamos y llegamos al versículo 17 del capítulo 2, donde Pablo les reclama que ellos se apoyan en el hecho de llamarse así judíos. O sea, llegó un momento en que ellos se apoyaban tanto, el hecho, sabían que eran un pueblo elegido de Dios. Ellos tenían la ley, tenían todo un sistema mosaico que son 613 mandamientos que hay de todo el Torá, ¿verdad?, los 5 libros de la Biblia. Y ellos, por ser judíos, sentían y se habían vuelto autosuficientes. Es decir, ya no necesitamos a un Mesías, no necesitamos de nadie, porque nosotros somos salvos solo por el hecho de ser judíos. Entonces,
lo que era una bendición se les volvió algo condenatorio. Amado, vimos también por qué ellos se creían más que los demás. Porque decimos que por el simple hecho de ser judío, ellos se creían, en el contexto de Romano, se creían siempre superior que los demás. Siempre se apoyaban en el hecho que era el único pueblo que tenía una ley dada directamente por Dios. También ellos presumían de Dios. Yo le comentaba a usted, ¿qué presumían? Los grandes milagros que Dios había hecho sacándolos desde Egipto, por ejemplo. Cómo los anduvo esos 40 años ahí y cómo ellos eran era el pueblo escogido de Dios. Entonces se volvían personas presumidas. La palabra también nos enseñaba que ellos conocían la voluntad de Dios. ¿A través de qué conocían la voluntad de Dios? De los profetas. Cada profeta decía, dice Dios esto y esto. Dice Dios que por su desobediencia ustedes están acá con esta cosa. Moisés, por ejemplo, decía, he aquí el bien, la bendición, el bien y el mal. O sea, ellos sabían. Entonces todo eso a ellos los hacía ser muy conocedores de la palabra, muy conocedores de la ley, pero no lo practicaban. Entonces vimos que ellos, por todos estos privilegios que tenían, se habían vuelto, ellos estaban convencidos de que ellos los que guiaban a los demás, que los demás eran ciegos, que los demás no tenían conocimiento y que ellos eran los que guiaban a cualquier persona a Dios. Entonces ellos llegaron a un estado mental donde por el hecho de ser judíos, por el hecho de cumplir normas, ellos se creían superiores a los demás. Entonces ya a la altura de este capítulo 3, vamos a ver ciertos puntos que vamos a ver. Bueno, habla un poco de la circuncisión, de cómo algunos, no siendo circuncidados, hacían mejor las cosas. Hacían, sin ser ellos judíos, sin tener una ley, ellos tenían una mejor manera de actuar que los propios judíos. Entonces todo eso Pablo se los encara. Ahora, en el capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3, dice de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de que aprovecha la circuncisión? Es decir, este tema que vamos a tocar ahora es de la justicia. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 3 empieza con una pregunta. Él le dice, bueno, entonces, siendo judíos, ¿qué ventaja tiene contra los que no son judíos? Pero Pablo le hace una pregunta, pero con la misma le responde. Dice de la siguiente manera. Dice en el versículo 2, mucho dice. Ahora, déjeme avanzar en algo. Dice la palabra, ¿qué ventaja tiene? Es decir, ¿qué es lo que los hace a ustedes, el hecho de ser judío, qué bienestar les da? Por ejemplo, el hecho de que ustedes sean judíos, ¿qué los hace sobreabundar? ¿Qué más tienen que los demás? ¿Qué ventajas? Es decir, ¿qué es lo que les abunda? ¿Qué es lo que les sobra? ¿Qué es el excedente que ustedes, por lo cual ustedes se creen más que los demás? Entonces Pablo les está diciendo, señores, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de que aprovecha la circuncisión? Porque recuerde que todo niño judío debe ser circuncidado. Todo pueblo, todo israelita, todo judío tenía que ser circuncidado. Era una señal que se les dio en el pacto de Abraham. Entonces ellos sabían que había una promesa de un Mesías. Sigamos leyendo. Dice la palabra, mucho, el mismo Pablo les contesta, mucho dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo dice, señores, bueno, si por ser judíos, por estar circuncidados, tienen o no tienen ventaja sobre los que no son judíos, sobre los que no son circuncidados. Entonces Pablo dice, sí tienen mucha, claro que tienen mucha ventaja. Y les dice qué es la ventaja que tienen. Es decir, ¿cuál es la ventaja? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Es decir, por el hecho de ser judíos, por el hecho de tener la ley, por el hecho que Dios se les revelaba a ellos tenían ventaja. ¿Para qué? Para poder entender que había venido un Mesías. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Se predicaba a sí mismo? ¿Qué predicaba? ¿Predicaba Moisés? ¿Predicaba Abraham? ¿Qué predicaba? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué estaba confirmando Pablo? La venida de Cristo. Es decir, cuando Él se encarnó, no digo la venida que estamos esperando, hablo de su nacimiento virginal,
y terrenal, donde Él estuvo acá. Entonces Pablo dice, señores, ustedes conocen esto, saben que hay una promesa, pero no la quieren aceptar. Mire lo que dice aquí. Muchos dice, en toda manera. Los otros pueblos, pregunto yo, ¿los otros pueblos estaban esperando a un Mesías? No. ¿Quién estaba esperando a un Mesías? ¿Quién les había dicho que iba a venir un Salvador? ¿Quién les había dicho que iba a nacer de una virgen? ¿Quién le había dicho que iba a nacer? ¿A dónde nació Jesús? En Belén. O sea, todo eso estaba profetizado, ¿sí o no? Pero ¿a quién se lo habían profetizado? ¿A los jebuseos? ¿A los amorreos? ¿A los filisteos? A los judíos. Entonces, señores, ustedes tienen ventaja sobre los gentiles, porque ustedes saben que había una promesa que se tenía que cumplir y ya se cumplió. Entonces Pablo dice, señores, sí tiene ventaja. Le voy a poner algo bien claro. Por ejemplo, nosotros los evangélicos, para un hermano católico es más fácil llegar al evangelio, porque muchas de las cosas que coinciden, y una de las doctrinas principales que coincidimos mucho es, y básicamente la misma, es la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay otras que no, pero principalmente el católico cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué cree usted? También lo mismo, ¿o no? Por eso es que cuando usted viene a los pies de Cristo, y a mí me pasó, yo era muy religioso. Con mi esposa andábamos en eventos de la iglesia tradicional, en encuentros conyugales, y servíamos y andábamos pero cuando yo vine al evangelio, Dios me abrió mi corazón y abrió mi mente para entender cosas que no entendía, para enseñarme primeramente que la salvación era por fe y no por obras, porque eso no lo aprendí allá en la iglesia tradicional, no me enseñaron eso. Entonces, cuando yo vengo al evangelio, yo había escuchado que decían que nosotros los evangélicos hablábamos mal de la Virgen María, que criticábamos esa parte. Pero cuando yo vengo y no escucho nada de eso, sino que escucho que se glorifica el nombre de Dios a través de Jesús, y escucho predicaciones donde a María la ponen como un ejemplo, claro, si es bienaventurada, dice amén, la Biblia lo dice. Entonces, cuando yo veo eso, yo no vi nada de lo que a mí me habían contado, de lo que a mí me habían dicho. Entonces, se nos hace más fácil poder meternos al evangelio. No así un testigo de Jehová. Ahí sí estamos bien. Entonces, de alguna manera, el hecho de haber venido del abolengo, como decía nuestro amado pastor fundador, de ahí venimos la mayoría. Pero el hecho de venir del catolicismo se nos hace más fácil llegar a los pies de Cristo. Pero no así un testigo de Jehová. El testigo de Jehová no le va a aceptar nada de esto. Primero, para ellos el Espíritu Santo no es Dios, para ellos Jesús no es Dios. Podemos empezar a ver. Entonces, hay tantas diferencias que nos da ventaja, o nos dio ventaja el hecho de haber sido de alguna manera instruido por la iglesia tradicional, y nos enseñó a creer en el Dios Padre, en el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por lo cual estoy agradecido. Pero las personas que vienen aún de otros grupos que no tienen a Jesús como Dios, que no tienen al Espíritu Santo como Dios, esa gente le es más difícil. Entonces, de alguna manera, para usted y para mí fue una bendición, digamos así, haber conocido e instruido desde muy pequeño, porque de alguna manera ya no le sonó raro a usted. Tal vez lo raro cuando uno viene es que uno no se persina, eso no le quita ni le da, pero diferente a alguien que no tenga por lo menos esta doctrina tan básica. Entonces Pablo les está diciendo, señores, ustedes son judíos, ustedes tienen la ley, ustedes saben las promesas que iban a hacer su Salvador, que iba a venir. Ustedes saben que iba a entrar. Y no, ¿se acuerdan? Ya viene la época donde Jesús entra, el Domingo de Ramos que le llaman, donde entra como rey, donde la gente tira y dice, he aquí el rey. O sea, ellos mismos, todo el judío sabía. Ahora, otro pueblo que no sabía de eso, no tenía ventaja. Hagámoslo un poco más fácil. Por ejemplo, hay bachillerato en arquitectura, ¿sí o no? ¿Alguien estudia bachillerato en arquitectura? Va. Cuando usted va
y estudia arquitectura en la universidad y ha sacado el bachillerato de arquitectura, que el primer colegio que lo trajo fue el Emiliani, me acuerdo yo, después lo metió el Ricardone y otro, hoy creo que va a un montón de colegios. Yo estudié en ambos colegios, por eso sé. Pero la primera promoción de bachilleres en arquitectura creo que salió del Emiliani. Entonces, lo que es, cuando ellos llegan a la universidad contra un compañero que quizás estudió contabilidad, quizás estudió a las bichas del colegio, ¿verdad? Cuando llegó, ¿verdad? ¿Quién tenía ventaja? El que había ido. Porque el que había ya llevaba base. Ya llevaba una muy buena base. Pero el que no, lo mismo le pueden hacer a uno, las líneas, que esto, y un montón de cosas, ¿verdad? Al que va le salía, no, hombre, esto es de kinder, decía el bachiller en arquitectura, ¿verdad? Y el otro que decía, y este lapicero es HB, ¿qué es eso vos? 2F, 1F, ¿y este para qué sirve? O sea, todo eso llevaban ventaja. O, por ejemplo, las hermanas que estudiaron o los hermanos que estudian enfermería. Yo tuve un compañero, y es doctor ahora, que estudiamos en Ricardone mecánica industrial. Después de cortar hierro, de soldar, después de estar golpeando hierro, se metió a la universidad a estudiar medicina. Ahora corta patas, serrucha, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Gloria a Dios, porque cambió literalmente. Pero le aseguro que aquellos que venían de haber estudiado bachillerato en enfermería, se les hacía más fácil, pues, porque ya traían nociones. Entonces se lo pongo eso porque Pablo dice, señores, sí aprovecha ser judío. Si no es que sea malo que ustedes sean judíos, el problema es que ustedes se han afianzado solamente en la ley, en el cumplimiento de la ley, en las normas. Eran personas que se habían hecho tipo fariseo, solo normas, pero ellos se les había ido que la salvación, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los judíos ya no estaban pensando que el Mesías les iba a venir. Algunos estaban esperándolo y ya había venido. Entonces Pablo le dice, señores, ustedes deberían de entender que en la persona de Cristo, ahí está su Mesías. Y ellos no lo entendían. Para un pueblo que no estaba esperando un Mesías, hacerle ver que Jesús estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, pero ellos no estudiaban esos profetas, porque no eran de ese pueblo. Entonces Pablo dice, señores, ¿sirve o no sirve el hecho de ser judío? ¿Sirve o no sirve su circuncisión? Sí, dice Pablo en el 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente dice que les ha sido confiado, ¿el qué, hermano? La palabra de Dios. Es decir, ustedes ya saben que ha de venir un Mesías, los otros no. Y aún otros que no sabían que Jesús era el Mesías, ya habían entregado su corazón a Cristo. Pero estos se volvían más duros. Ahora, ¿qué más dice? Vea conmigo, en el versículo 3. Pues ¿qué dice? Si alguno de ellos han sido incrédulos, es decir, Pablo dice, señores, muchos de ustedes no creen en Jesús, no creen que Él es el Mesías. ¿Sí o no que Pablo no creía que Jesús era el Mesías? ¿Sí o no? No creía. Él perseguía a los cristianos, porque él estaba convencido que esa era una secta. Recuerde que la palabra secta en el contexto de la Biblia no es como lo vemos ahora. Hace poco vi un programa y dice, aquí van a pasar unos de una cesta. Basquetbol, dije yo, cesta, ¿eh? Porque son tan ignorantes que ni siquiera pueden decir la palabra secta. Dice cesta, como que es basquetbol, ¿eh? Pero ellos eran apartados. En el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento, secta es apartado. Entonces Pablo decía, estos son de la secta del camino. ¿Se acuerda que era el camino? Allá en el libro de los Hechos lo vimos. Los que seguían a Jesús. Entonces, amado, Pablo dice, señores, ustedes, iba en contra. ¿En qué capítulo y en qué libro es confrontado Pablo? Capítulo 9 de Hechos. Por lo menos algunos agarraron el libro de Hechos, ¿verdad? Me alegra, hermano. Entonces, Pablo iba en contra. Pero Pablo entendió que Jesús era el Mesías. Y dice aquí, mire,
Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, ustedes se les anunció que iban a tener un Señor y un Salvador. Pues, ¿qué dice? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad, dice Pablo, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces Pablo dice, porque algunos no crean, porque algunos no crean que Jesús es el Señor y el Salvador que habría de venir, eso no anula que Cristo vino. Eso no anula que Cristo vino. Entonces, Pablo está diciendo, señores, sí ayuda, porque ustedes ya tienen nociones, ya saben, todos los judíos y aún los actuales que no son creyentes, porque hay algunos judíos mesiánicos, es decir, judíos que creen que Jesús ya vino, o sea, su Mesías ya vino en Jesús y lo reciben y lo entregan su corazón a Él, pero la mayoría no son mesiánicos. Ellos saben y ellos están esperando al Salvador, ellos están esperando a su Mesías. Ahora, Pablo les dice, señores, ustedes conociendo todo esto, no aceptan que Jesús ya vino, que Él es su Salvador. Usted debe decir más fácil tener esa noción, o sea, sería más fácil de que ustedes acepten mucho más que los pueblos que no son judíos. Porque a ellos no se les enseñaba la ley, porque a ellos no se les mostraba, su corazón no estaba a la espera de un Salvador, de un Mesías. Ahora, sigamos leyendo. Dice, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Amado, esto es como que usted me diga, mire pastor, yo no creo en la ley de la gravedad. Lo invitaría, lo llevaría a un edificio más alto y vaya pues. ¿Eso está o no está? Es una ley. Usted no lo puede cambiar. Usted no lo puede cambiar. Y por hablar una ley física, hermano. Eso no, usted no lo puede cambiar. Usted dice, pastor, fíjate, me caí para arriba. Hola, qué loco que dice que tomó, andaba en las nubes tomando, dice. Me caí de las nubes que andaba, dice. Fumado estaba, que es otra cosa, hermano. Pero usted no puede anular. Porque la gente diga, porque la gente no crea que Jesús es real, no lo anula a Jesús. Es más, hay personas que a usted le dicen, mira, mejor anda a hacerte otro examen, porque eso de que fue milagro, mis dudas. Pero cuando usted sabe que Cristo tiene poder para sanarlo, usted no anda dudando. O sea, el milagro está. Y nadie puede decir, amado, que la palabra de Dios es mentira, porque llevan años en contra y la palabra de Dios siempre crece. Véale, de esa manera, por más que se luche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por más que la gente diga, no, pero mira, Cristo no cambia a nadie, mi hermano, si no, veámonos nosotros. Algunos hemos cambiado mucho, otros estamos en proceso, ¿sí o no? A otros no les nota. Pero es un proceso, hermano, ¿o no? Entonces, que alguien diga, no, es que eso no sirve, no significa que no sirva. ¿Qué más dice? Ahora, el apóstol Pablo la enfrentó refiriéndose, dice, si la ventaja judía no alcanzó el objetivo buscado, no quería decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo había sido anulada. Es decir, porque ellos no creyeran que Jesús era el Mesías, que ya había venido, que todo aquel que en él creyera, tuviese fe, entregara su corazón, sería salvo, no significa que usted y yo no seamos salvos, porque sí le hemos creído a Jesús. Amén. Eso no lo anula. Yo le conté a usted, un jefe que todavía recuerdo mucho, lo aprecio mucho, aprendí mucho de él. Él siempre estuvo en la iglesia tradicional, una persona con una mentalidad bastante abierta. Un par de veces me acompañó a la iglesia del trabajo. La iglesia estaba como a una cuadra, menos, media cuadra, una acera. Y un par de veces me acompañó y me decía, mira, me gusta, pero lo que yo no creo es que podamos ser salvos por fe. Porque vos tenés que hacer obras, vos tenés que hacer algo bueno para poder llegar. Entonces, mire, jefe, ¿qué tal de ladrón? De los 2 ladrones que estaban ahí. ¿Cómo se llama? A saber, hermano. La gente dice Dima y Gestas, ¿verdad? Pero eso, o sea, ahí dice eran 2, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿por qué? Por santos. Por malacate, hermano. Estaban ahí. Uno fue condenado y el otro fue salvado.
Ahora yo le digo a mi jefe, mire jefe, pero como que era un gran malacate, se salvó. Ah, me dijo, es que ese era un ladrón bueno, me dijo. No, así, y a mí me dio risa, pero por respeto me podía echar. Por respeto me reí internamente, pero porque es ladrón bueno, me dijo. Ya me imagino yo en el bus, ¿verdad? Esto es un asalto y todo así, ¿verdad? Pero es un asalto bueno. Nadie va a dar nada. Tome $5 para usted, $5. ¿Le quedó para el bus? No, ¿a qué más, ve? ¿Y usted cuándo? $20. ¿Y usted? Nada. Ah, pues deme 20, Robin Hood. Deme 20, te voy a dar 10, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Ladrón es? Ladrón. Nada, ladrón es ladrón. O sea, ¿qué nos muestra acá? Que la salvación es por fe. Que yo debo entender. Y Pablo le dice, señores, ustedes están en una posición donde dice, si yo conozco la ley, soy circuncidado, soy del linaje de Abraham, porque para ellos es un gran orgullo. Nosotros, vea que usted no se acuerda ni cómo se llama su tatarabuelo. Si Anante se acuerda cómo se llamaba su abuelita. Fíjate que le decían Lencha, pero no sé cómo era. Bueno, me pasa. Aquí está mi hermano Luis. ¿Cómo se llamaba la abuela, la mamá de mi papá? ¿Se acuerda? Mamá Chava. A esta altura, yo no sé a quiénes les dicen Chava. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo? Salvador. Sinceramente, hermano, para mí la Mamá Chava. Nunca supe su nombre. Y si me pregunta, ¿cómo se llamaba el papá de mi papá? ¿Cómo se llamaba, Luis? Le pregunto a él porque es mi hermano. No nos acordamos, hermano. ¿Cómo que sus hijos no se acuerdan de usted? Porque nosotros no tenemos una memoria hacia atrás. Esta gente sí. Ellos deciden, nosotros somos del linaje de Abraham. Es decir, venimos desde la fundación. Ellos es un orgullo. De hecho, ¿sabe usted que hay judíos negros en la diáspora? Allá muchos fueron a parar allá ¿cómo se llama? A Egipto y todos esos pueblos. Cuando ya el pueblo de Israel se fundó, ¿en qué año, mis amados hermanos? ¿Qué? En el 49 o 48, en mayo del 48. Creo que como el 15 al 17 de mayo. Que les volvieron a la tierra, llegaron de todos, convocaron a todos los judíos del mundo. Ellos tenían que, no es como, aquí vengo con un par de pupusas, yo soy salvadoreño, soy judío, ¿verdad? Con gran olor a pupusa de queso. Ellos le pedían, demuestre de dónde, de qué familia, de qué tribu, y lo demostraban. De hecho hay una película bien bonita de unos negritos que están ahí, no sé qué país es, y es una realidad. Y los judíos los fueron a rescatar, los fueron a sacar, porque estaban, imagínense, así. Y mira, ¿de dónde es tu papá vos? Ya dije, creo que de Apopa vos. Yo me acuerdo que mi mamá era de Apopa, Luis, pero es lo único que me acuerdo. Mi papá dice que era gringo. Mi papá dice que era de San Vicente. La gente me dice, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde? ¿Cómo es? No sé. Imagínense. Es más, algunos de nuestros hijos ni saben. Algunos de sus hijos creen que usted nació en Ayutuxtepec por el lomo de... Algunos son de San Miguel, de Intipucá, de qué sé yo, pero casi nunca. Pero esta gente sí. Entonces, amado, volvamos al caso. ¿Qué está diciendo Pablo? Señores, ustedes tienen ventaja y aún así no logran ver en Jesús a su Señor y Salvador. Entonces dice, ustedes no están creyendo, pero eso no anula, era una realidad. Porque el hecho que ellos no creyeran, eso no quería decir que Jesús no era el Señor y Salvador que debe venir. Ahora, la promesa de Dios era enviar un redentor para Israel, y lo envió, pero ellos todavía no lo creían. Sigamos leyendo, mire lo que dice el 3:4 sería, ¿verdad? De ninguna manera, dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. ¿Qué dice? Miren, porque ustedes no crean que Jesús es el Señor, Dios ya les cumplió, les mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, que la gente me venga a decir a mí, mire, yo por una oracioncita, eso yo no lo creo. Bueno, que le vaya bien, mi amigo. Ahora, yo sí no creo en aquellos que hacen falsas oraciones.
Cuando uno anda evangelizando, le digo, nos ha tocado ir a evangelizar, pues hoy no lo puedo hacer porque estoy acá. Pero hemos andado en todos lados, hospitales, mire, en hospitales también, en los hospitales, el que está muriendo, así es, y ese sí es sincero, hermano. Y ese no le anda, no, yo y a mí, y no, yo quiero recibir a Cristo. Porque imagínese, está ahí, y usted muriera hoy, si se fuera la luz ahorita, si le desconectara el aparato que lo mantiene vivo, ¿cómo? Entonces, esa gente sí hace una oración sincera, en las cárceles también. Me tocó visitar cárceles. Visitar, claro, ¿verdad? Y ahí la gente está muy. Íbamos en una Bartolina de Apopa, que fuimos a ver a un hermano que ya no está por aquí con nosotros, y fuimos a visitarlo, hermano, y me dijeron, en tal celda está. Y cuando iba pasando, y claro, uno con su Biblia y todo, con otro hermano, no me recuerdo quién me acompañó, y con la otra Biblia, íbamos caminando, y entonces, pastor, ore por mí, mi nombre es fulano de tal, mi nombre. Increíble, hermano. O sea, ahí, claro, en una situación de hacinamiento, en un problema donde estamos conviviendo con un hacinamiento horrible, enfermedades y la situación. Entonces, ellos están se les hace fácil. Pero que otros no quieran creer, esa gente obra de corazón. Mire, y empezamos a cantar, nos permitieron, donde estaba el hermano en Cristo, que lo llegamos a ver. Pasamos alguna celda y dice, pastor, aquí estoy. Ah, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Y aquí, pastor, aquí pasando, vacacionando. Pregunta más tonta, ¿cómo está? Bien, amolado aquí. Y entonces me dice, pastor, aquí, vamos a hacer un culto, hagamos un culto. Me dijo el de policía, le doy 30 minutos, no se pasa. Bueno, hagamos un culto expreso aquí. Mira, hermano, la mayoría que estaban ahí estaban cantando. Una alabanza, hermano. Igualita como cantamos nosotros, así de corazón. Y esa gente se oía y estaban cantando. Y lloraba. Y un edentina, usted sabe cómo están todos hacinados ahí, pero los de rodillas orando. Y pastor me decía, imponga mi mano, y empezamos a orar, esa gente sí. Estoy seguro que ellos oran con tanta fe que sin duda su salvación está. Pero también me ha tocado ir a otros evangelismos donde uno, oremos pues. Sí, comiendo charamusca, dele pues, ¿qué digo? Señor Jesús, manda al infierno a este desgraciado, porque no mentira, porque no quiere, ¿verdad? O sea, esa gente no lo hace de corazón. Esa gente no. Ahora, que ellos no quieran entender que la única manera de llegar al cielo, y la Biblia dice que el único camino es Jesús, no significa que usted y yo no tengamos salvación. Por más que la gente critique, por más que la gente diga, estos evangélicos locos, creen que al morir llegan al cielo y cómo se portan. O sea, eso no anula la verdad de Cristo. O sea, entonces eso es lo que le está diciendo Pablo. El hecho que ustedes no aprovechen la ventaja de saber que había de venir un Salvador, eso que ustedes y digan, no, no significa que Dios no ha cumplido con la fidelidad de mandar al único verdadero Dios, a su Hijo. Entonces, eso no lo anula. Sigamos leyendo. Por eso dice Pablo, de ninguna manera, dice en el 4, antes bien sea Dios verá. Es decir, Dios cumple. Todo hombre sea mentiroso, dice. Como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, el 5, veamos. Déjeme ver. En otras palabras, el incrédulo que formulaba estas preguntas era mentiroso. Y sin duda Dios lo va a presentar como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada, hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora veamos el 5 que dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, vea esto, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Ahora, dice Pablo, señores, si nosotros siendo pecadores, si nuestra injusticia, ¿qué es injusticia, hermano? Hacer todo aquello que vaya en contra de la justicia de Dios. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo así? Pregunto, por mérito propio, ¿habrá alguien que sepa, que se considere que es salvo por mérito propio? ¿Habrá alguien? Por mérito propio, que pastor, yo mire, ni una mosca. No, yo hasta mi suegra quiero. ¿Verdad? No, por mérito propio.
por mérito propio. Que usted diga, mire pastor, yo he sido una persona. Hay un santo de la iglesia tradicional que se llamaba Domingo Sabio. ¿Usted ha escuchado? De hecho, uno de mis hijos estudió ahí en ese instituto, un colegio católico muy bonito, muy buena enseñanza, siempre bajo la cobertura de los salesianos. Él lo santificaron porque él murió a los 15 años de una enfermedad. Pero ¿sabe qué hacía él? Él tenía, y el Domingo Sabio tiene eso, usted lo puede ver si alguno de sus hijos, y no lo digo en forma de burla ni nada, sino le estoy diciendo comparando con esto. Porque yo dije, ¿hay habrá alguien que sepa que por su mérito propio puede lograr el cielo? Pues Domingo Sabio lo creía, porque así se lo enseñaron. ¿Sabe qué hacía? Cuando él sentía que iba a pecar, él ponía cuestiones que le lacerasen su cuerpo en su cama. Se autoflagelaba, porque él quería dominar el cuerpo. Él decía, antes morir que pecar. Amado, como estilo de vida está bonito, pero la Biblia dice, y más adelante lo vamos a ver, creo que ya la otra semana, por cuanto todos pecaron, porque el pecar con solo el pensamiento, con solo alegrarse, ni siquiera desearle mal al otro, no, con solo alegrarse que aquel se cayó. Qué ridículo es eso. Algo está pagando por desgraciado. Ya estamos pecando porque no estamos amando al hermano. Nos alegramos. ¿Está bueno? Más le debería pasar. O sea, entonces yo no me estoy burlando porque sé que algunos hermanos nos pueden ver y se pueden sentir incómodos. Yo no estoy criticando, solo estoy diciendo, él, un joven, sin duda, con muy buena tacha. Pero la Biblia no me enseña eso, ¿no? La Biblia no me enseña que yo tengo que ganarme el cielo. Ahora, pastor, entonces yo recibo a Cristo y puedo seguir en el bailongo, en la fumada, en esto y lo demás. Mire, el que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo lo va transformando. Me preguntaban, pastor, ¿y qué pasa con los homosexuales? ¿Hay que aborrecerlos? No, hay que amarlos fraternalmente, hermano, no se emocionen. Porque algunos ya piensan con amor eros, no, fraternalmente. Y los deseamos que vengan y se congreguen para que sea el Espíritu Santo que los cambie. Pero tampoco vamos a aceptar a alguien que venga y no quiera aceptar cambiar su estilo de vida porque dice, porque yo así nací. Dios nunca se equivoca. Varón y hembra, dice la palabra. Entonces yo no tengo nada en contra de personas lesbianas, en contra, no. Yo oro porque esas personas puedan ver la luz de Jesús y salir de su error. Porque mal haríamos juzgarles. Porque el pecado del homosexualismo, el lesbianismo, quizás es más criticado porque es lo que más se ve. Pero ¿qué tal del alcoholismo? ¿Qué tal de la pornografía? ¿Qué tal del adulterio? O sea, son pecados que están, que no se ven, es otra cosa. Usted se echa un par de tragos el viernes y el domingo ya viene a servir, ni se le nota. ¿Ve? O sea, pero estamos pecando. El pecado de la avaricia, querer tener. Entonces, amado, Pablo les dice, señores, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué? Porque todos nosotros hemos pecado, pero por el amor de Cristo y por su sangre podemos llegar al cielo. Es decir, hemos sido grandes pecadores, pero ahora hemos entendido que yo no llego al cielo porque soy buena persona, sino llego al cielo porque Dios nos ha amado tanto y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo entiendo eso, en agradecimiento tratamos, porque yo no le voy a decir que no somos santos, tratamos de alejarnos lo más que podamos del pecado, y Dios lo sabe. Ahora, por eso dice en el 3:5, dice la Biblia, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ojo con esto, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Porque hay personas, ¿cuál es el castigo para los que no reentregan su vida a Cristo? Al infierno. Pero ¿y por qué va a perdonar a aquel que mató a uno, aquel que anda delinquiendo y un día decidió entregar su vida a Cristo? ¿Cómo
no lo va a mandar al infierno. No, al infierno no lo va a mandar. ¿Qué le va a pasar? Que las consecuencias las va a pagar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Fíjate que yo soy cristiano, pero me robé 2 gallinas. No tienes que pagar, ¿verdad? Y que soy cristiano y pues sí, pescosé a la mujer, ¿verdad? Y pues sí, pero soy cristiano, soy salvo, sí, pero a la cárcel va a ir. O sea, eso es así. No, si yo me congrego, si hasta diezmo de lo que me clavo en la empresa, preso va a ir, hermano. No, preso va a ir, pues. Y los diezmos, esos se quedan aquí. Entonces, ¿a dónde lo llevo? Vea todo lo que Pablo dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, Dios es tan justo que mandó a su Hijo a pagar por nosotros, porque nosotros en nuestra capacidad no podemos, hermano. Dígame, ¿cómo es salvo usted? ¿Cómo soy salvo yo? Por mi propio mérito. Si somos unos grandes malos pensados, si somos pleitistas, o sea, por nuestro propio mérito. Yo le digo, aquí hay gente que logra mantener una equidad, una estabilidad emocional, pero en un momento de cólera bota todo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 10, hermanos? Una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. Así una pequeña cosa, aquel que es contado por sabio. Y a usted no le da moco, un moscarrón, ¿qué para que le cuento? Entonces, ¿qué me demuestra eso? Que nosotros no podemos ser salvos por propio mérito, pero sí podemos ser salvos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando Pablo le está diciendo esto a los judíos, le está diciendo, señores, ustedes porque tienen la ley, porque son el pueblo escogido, ustedes no están creyendo en Jesús y se creen salvos y creen que solo el pueblo pagano será juzgado, porque ustedes por ser pueblo de Dios, no importa lo que hagan. Pero les acaba de decir Pablo en el capítulo 2 que muchas veces hasta ponían en vergüenza el nombre de Dios. Y cuidado con eso nosotros. No se diga así cristianos si estamos poniendo en vergüenza el nombre de Dios. Si la gente lo ve y dice, no, este cristiano no tiene nada. Ahora, hoy no les tocaba nada, el otro les va a tocar. Pero espérenme, ya terminamos. Ahora, amado, en el versículo 6 dice la palabra, en ninguna manera dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, dice, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Pablo dice, señores, por mi verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo. Él les exponía que la salvación es por medio de Jesús. Si por mi verdad, dice, o si por mi mentira, la verdad de Dios abundó. Es decir, ustedes a mí me tienen por mentiroso. Porque yo les digo que ya el Mesías vino, que tienen que entregar su corazón. Y ustedes dicen, este está mintiendo. Pero la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios en usted y en mí? Cuando la gente ve que usted realmente ha hecho un cambio, porque de verdaderamente Cristo mora en usted. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.